Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir en esta jornada educativa, llevando la salud mental a todas las personas que vayan a ver este, este video y vean esta interacción. En la noche de hoy, pues me acompañan mis compañeros Clariani Bernal y Miguel Vega, junto con mi persona Luis Ávila. Vamos a compartir algunos tics y algunos temas importantes respecto a la salud mental y específicamente del término escalada simétrica, que primeramente tendremos que pasar a definirlo antes de poder compartir algunas preguntas y algunas reflexiones interesantes. La escalada simétrica como tal, pues es un término que Bateson utilizó para descubrir o para describir más bien una situación cuando hay dos partes existe un conflicto y de tal manera que intentan superarse mutuamente en intensidad o en daño. Entonces, esto es lo que podríamos definir como escalada simétrica que normalmente se da en terapia de parejas o en situaciones de tal como pareja. Entonces, la primera pregunta, Miguel, o la primera reflexión que podríamos llevarnos sería, eh, en un conflicto, ¿cómo se da esta escalada simétrica y cómo se diferencia de otros tipos de conflictos? ¿Qué podrías comentarnos, Miguel? Bueno, buenas noches, Luis Clariani, desde que todo. Esto, dentro de un conflicto, como tal, la escala simétrica la podemos identificar como esa lucha de poder que se da entre dos individuos por tratar, digamos, de alcanzar esa postura superior. La cuestión es que, como dicta el término, es simétrico. Es como ver una pelea constante de un reflejo de uno imponiendo algo y al mismo tiempo el otro tratando de imponer y no llega a un acuerdo, no se llega a una solución que sea, digamos, efectiva o que sea agradable para ambos. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando el conflicto culmina más que nada es por agotamiento, no porque se dé, digamos, un acuerdo como tal en que ambas partes estén de acuerdo, sino que el agotamiento representa como que ya hasta aquí llegué, necesito un momento para respirar, para más tarde continuar con ese conflicto, esa escalada al final del día no llega a término. Así es, porque al final es como que en un juego es yo no me la quedo. Entonces, si hay una parada, es porque necesito reponer mi energía o ambas partes necesitan reponer su energía para entonces continuar la lucha. Porque pasa sobre todo pues en las relaciones de pareja lo podemos ver como más ejemplificado, más claro, que hay dos tipos de relaciones, unas relaciones que son simétricas o iguales, donde las dos personas están por igual, y otras donde siempre hay alguien que está como en una posición superior y otro en una posición inferior. Entonces, esta escalada o esta competencia comienza cuando yo no me quiero quedar con eso, o yo no quiero ocupar este lugar, o yo no quiero ocupar este rol. Entonces ahí es donde empieza mi desgaste y el desgaste de las personas a querer eh, estar por encima del otro. Y allí entonces, si las personas no se dan cuenta de que están metidas como en ese juego, puede ser infinito porque puede que nunca salgan de allí o podría ser entonces que son como estos ejemplos de parejas que vemos oye, pero al final, ¿por qué? ¿Por qué no se divorcian o por qué no terminan su relación? Pero es que no se dan cuenta de que se mantienen enganchados es por estar en ese juego de sube y baja, como queriendo tener el control, queriendo tener el poder y de esa forma entonces por esa razón vemos este tipo de relaciones donde siempre está esa competencia. Una de las cosas más dañinas de este tipo de escalada es que se pierde la perspectiva de lo que se desea alcanzar o del objetivo que se desea alcanzar ante un conflicto, sino que el objetivo se vuelve tener la razón.
sea, pierdes de perspectiva, digamos, una solución que sea equilibrada o algo que resulte agradable para ambas partes. Simplemente es como que no me interesa cómo te sientas, lo más importante es que yo tenga la razón. Y en ese imponer es que la cosa cada vez se va poniendo más tensa. Siempre hay una escalada de hacia el conflicto más y más y más grande. Luis. Hola Luis, creo que te congelaste, no sé si nos estás diciendo algo. Creo que tenemos Mental de las ahí un... personas involucradas. Ya, volviste, Hola Luis. Luis, sí, te Acabas de habíamos volver. perdido Luis. Me había perdido. Claro, claro. Muy interesante Sí, las reflexiones que estábamos comentando y también podríamos ahora pensar en cómo esto afecta en la salud mental de las personas que están padeciendo esto, porque precisamente al ser un desgaste y al verse diferentes aspectos de su vida involucrados, pues podríamos pensar cómo está, por ejemplo, su sueño, cómo está su tema de su salud física, pero sobre todo su salud mental, porque esto puede llevar a que las personas experimenten altos niveles de ansiedad o puedan tener pensamientos depresivos o estén intranquilas, porque al tener este conflicto tan abierto o tan diario, viendo quién escala más, pues esto obviamente también les va a afectar. Y eso obviamente va a llevar a que tiendan a intensificar, como han comentado ustedes hace un momento, a intensificar la respuesta que puedan dar. Entonces podríamos, compañeros, preguntarnos, y cualquiera de los dos puede hacerlo, ¿cómo puede entonces el desgaste emocional afectar a largo plazo la salud mental de los involucrados cuando existe la escalada simétrica? ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo a largo plazo podría afectar en el tema de la salud mental? bueno Luis, allí como tú mencionaste, es un desgaste integral de la salud, porque si bien el conflicto pues aborda el área emocional, em, también asimismo se va a ir afectando otras cosas, porque podríamos estar hablando de un nivel alto de estrés. Un nivel alto de estrés fisiológicamente, orgánicamente, pues va a producirnos un nivel elevado de cortisol que nos va a bajar las defensas, quizás vamos a estar más propensos a sufrir enfermedades estacionarias, por ejemplo. Ujú. Estaríamos teniendo entonces, estamos enfermos, entonces estamos cansados, no dormimos bien, y entonces se nos va afectando otras áreas de la vida. Ya si la salud está afectada física y mentalmente, entonces también probablemente, digamos, una persona que trabaja está llegando, ha faltado al trabajo porque está enferma, porque también se siente mal física y emocionalmente. Entonces, el desgaste va afectando, va cruzando de lo que pasa en casa, de la situación personal, nos afecta en el ámbito laboral también. Entonces, vamos a comenzar a ver que eso podría, poniéndolo, digamos que en un plano un poco no diría que exagerado porque podría ser que pase, pero que nos afecte tanto que podría ser que la persona llegue a perder su empleo. Entonces ya ahí se va a afectar económicamente y muchas otras áreas de la vida. ¿Cómo lo ves, Miguel? Sí, tal cual, tal cual. Se afectan muchas áreas de la vida. Y mira que dentro de un proceso terapéutico, algo que nosotros trabajamos mucho es el afrontamiento de conflictos, el saber cómo afrontar una situación problemática para llegar a una solución. Ahora, utilizando un símil, una metáfora, digamos, el proceso de construir un edificio, que no es algo que se hace de la noche a la mañana, se hace poco a poco, utilizando distintos materiales, poco a poco vamos construyendo para que tenga una buena base, se vea bien, y es un proceso lento en el que hay muchas personas ayudando. ¿Qué sucede con la escala simétrica? Que ya no se vuelve como un proceso de construcción o de resolución, sino que se vuelve una competencia. Y en lugar de construir, estamos tal vez en una carrera para ver quién tiene la razón.
y ahí se pierde, ahí es donde entra dentro de lo que sería, digamos, un proceso terapéutico el comenzar a ubicar a la persona que cuando se discute, que está mal el discutir, o sea, somos seres distintos, podemos tener opiniones distintas. El detalle es cómo abordamos esas opiniones distintas. No es una competencia para ver quién tiene la razón, sino es un proceso para construir y llegar a soluciones que puedan ser beneficiosas para ambas partes. Ahí es donde emocionalmente afecta muchísimo porque se pierde esa perspectiva y la persona puede que antes de irse a dormir está más enfocada en buscar un argumento para contrarrestar el que le dejaron, el último que recibió, que preocupaba por buscar una solución enfocada en ver una solución, sino que está enfocado es a buscar argumentos para competir, para buscar solamente tener la razón. Claro, totalmente. Y ahí podríamos pensar porque una de las cuestiones que más vemos en el ámbito terapéutico es el tema de la prevención. Entonces, ¿cómo Ujú. podríamos identificar cuando un conflicto como tal ya está entrando en una fase de escalada asimétrica? O sea, ¿qué señales de alerta pues nosotros podemos encontrar? Vamos, cada uno puede ir mencionando algunas. Normalmente yo lo que noto es que las discusiones se dan sin luego hablar respecto a lo que sucedió. Otra cosa que normalmente suele pasar es que las discusiones van aumentando en frecuencia y en intensidad. Entonces, también esta es una de las cosas que podemos notar cuando hay, obviamente, conflictos de pareja y no se llega a una solución como tal, no se habla, se deja pasar y no hay una reconciliación como tal. Estos son algunos de los factores. No sé ustedes, chicos, qué cosas normalmente podríamos darle a las personas como pequeños tics o cosas que ellos puedan identificar cuando esto está en una primera fase. Obviamente la idea es no llegar a que exista ya como tal escalada simétrica, pero ¿qué señales de alerta podríamos notar? ¿Qué podrían compartirnos? Una señal de Bueno, alerta mira, que he notado, disculpa, Daría, no, dale, dale. tranquilo. Bueno, algo que notaba era, digamos, la dificultad para identificar cómo me siento, ¿no? Un poquito de inteligencia emocional, saber cómo ver qué tan dispuesto estoy a abordar un tema para llegar a una solución. ¿Qué sucede? Muchas personas a veces tienden a abordar el diálogo tal vez desde una ira que aún no identifican. No es, y vuelvo a esto, no está mal que sientas enojo, que estés enojada. El detalle es identificar desde dónde viene ese enojo. Si ese enojo viene desde el hecho de que me frustra no llegar a una solución o me frustra que el otro tenga la razón. O me frustra el argumento del otro sea mejor que el mío. Y ahí es donde viene esto de que hay que tener cuidado. Y esa sería como una forma como de prevenir. Sé que en el instante que comience ese diálogo, que puede que sea conflictivo, puede que a veces no, saber en qué momento puede que yo sienta emociones que perturben que se dé esa interacción. Un ejemplo de emociones como la ira, ¿desde dónde viene esa ira? Hacer un stop, tal vez hacer un stop, aprender a elegir en qué momento es mejor tal vez diálogo. Sí, mira, Miguel, Ariel. y yo iba a ir por la misma línea por la que entraste tú, y estoy Ujú, completamente de acuerdo que es lo primero que tenemos que trabajar y es la educación emocional. ujú, Nosotros hemos sido programados, no sé, quizás un fenómeno cultural en el que se nos dice que algunas emociones está mal sentirlas ujú. o no se nos enseña cómo expresarlas, no hemos aprendido cómo ponerle nombre a lo que sentimos, y a raíz de eso viene como una supresión, digamos, por poner un nombre, a una represión de esas emociones, no las guardamos y no las expresamos. Entonces, a veces ni siquiera estamos claros de qué es lo que sentimos y pues si no sabemos qué es lo que sentimos, no podemos decir a dónde nos duele. Entonces, empezar con una educación básica
que, que quizás se debe aprender desde los primeros años de vida, pero no lo hemos hecho, y es ponerle nombre a lo que siento. Por supuesto. Esas emociones no solamente tienen nombre, sino que podemos prestar atención a nuestro cuerpo y podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo diferentes sensaciones cuando tenemos X o Y emoción. Entonces, empezar a reconocerle a nuestro cuerpo, empezar a ponerle nombre y a través de eso entonces podremos mejorar nuestra comunicación, pues porque a la final esta escalada busca que estemos como en un plano iguales, pero si yo me siento de esta manera, nunca vamos a estar iguales si yo no he podido expresar eso que siento, eso que me incomoda o eso em, que no sé cómo decir, que a veces ni siquiera sé qué es lo que es. Ya se vuelve más como la lucha de poder, lo que mencionábamos hace un ratito, y a partir de ahí entonces es que vamos a poder hacer que estos conflictos se vayan resolviendo, porque tampoco quiere decir que es malo, no vamos a decir que es como em, que hay que poner en una lista negra la escalada y que no debemos buscarla, sino que es algo natural, es algo que se va a dar. Lo importante es que cuando se da, las podamos sentirnos como en equilibrio, pueda ser simétrico, como lo dice el término, no que quedemos en una relación donde alguien está por arriba y el otro se sienta por debajo. Claro, Mm. totalmente. Y uno de los términos o de las cosas que podemos también darles como herramientas a los pacientes es poder explicar la base de la comunicación que mencionaban ustedes. Principalmente existen tres formas de comunicación básicas, que sería la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. La comunicación pasiva, pues, es hacer, no dar a respetar tus derechos, ceder siempre ante todo, dejar que los demás pasen por encima tuyo. Y la agresiva, pues, en términos de Panamá, son las que más podemos encontrar. Y la asertiva, la que debemos siempre priorizar. Entonces, estas son como formas de comunicación que principalmente deben darse en las relaciones de pareja y en las relaciones como tal entre nosotros. Y es importante, chicos, entender la parte de cómo podría esto afectar quizás no solo a las parejas, sino a una comunidad, un grupo más grande o a más personas involucradas, digamos, si es una familia más grande o una casa de muchas personas. ¿Cómo piensan ustedes que esto podría afectar? Quizás al barrio o al corregimiento, o al distrito. ¿Cómo podemos ver socialmente que esto afecte eh, a la sociedad? Bueno, especialmente en la familia, en procesos de crianza, se ve mucho en lo que es la adolescencia, la discusión entre padres e hijos, cuando el padre busca imponer y el hijo que está en este proceso de gestión de su personalidad, de encontrar su yo, comienza a tener tal vez esos argumentos para poder debatir y comienza una lucha de poder entre una figura de autoridad y esta figura que, que viene desarrollándose. Y ahí vemos una simetría una simetría inconsciente, que va escalando entre esta, digamos, padres e hijos. Y qué importante es en esta etapa que el adulto sea capaz de modelar, digamos, el tipo de diálogo que se desea tener en estos momentos. Porque, digamos, es muy distinto poder llegar a tener una discusión con argumentos válidos, eh, digamos, hablando de una etapa adulta hacia una etapa adolescente, a buscar imponer a través de gritos o del hecho de que yo soy la autoridad, o sí tienes que respetarme, que hasta cierto punto es cierto, pero digamos que ya en esta etapa es crucial que se comiencen a modelar estas conductas porque, porque de ahí es que va a venir la forma en la que ese adolescente que viene en formación va a afrontar los conflictos de la vida adulta. Y por eso es que tal vez vemos tantos conflictos de pareja en cuanto al momento de buscar soluciones mutuas. Claro que sí, Miguel, ese punto es importante, pues porque nosotros nos hemos enfocado sobre todo, y bueno, ya que el término viene de las relaciones
familiares sobre todo, em, que la relación con los padres, pues definitivamente la relación padres e hijos no es una relación simétrica porque no se está al mismo nivel. El padre siempre va a estar Ujú, en un rol primario, un rol de ujú, autoridad. Sin embargo, es importante pues modelar también, por un lado, el trato que se tiene hacia los hijos, la forma respetuosa o hablemos de una crianza de estilo democrática en la que no se impone, sin embargo siguen existiendo límites. correcto. Igual también es importante que se modele a través de la relación de papá y mamá. Cómo es esa relación Mm, que hay en la pareja que se transmite a los hijos y que de esa forma los hijos aprenden y reproducen y se continúa reproduciendo en la sociedad. Entonces, ahí es importante como hacer conciencia, hacer una introspección y darse cuenta de qué es lo que estoy modelando como papá y como mamá a mis hijos sobre cómo llevar las relaciones. Hay partes donde van a haber relaciones de autoridad donde voy a tener un rol secundario. Por ejemplo, en el trabajo voy a tener un jefe. Entonces, no quiere decir que va a haber una relación irrespetuosa, sino que siempre debe existir como la línea del respeto, aunque sea una persona de autoridad, igual es como el mismo rol que existe con el padre y los hijos. Sin embargo, va a haber otras relaciones en las que vamos a estar en simetría, por ejemplo, entre hermanos o entre mm, compañeros de trabajo o entre compañeros de clase en la escuela. Y es allí entonces donde se empiezan a aplicar eh, estos principios de eh, cómo debe ser esta escalada para que todos nos sintamos bien por igual, nos sintamos respetados por igual, nos sintamos comprendidos, escuchados, que estamos eh, no para estar uno por encima del otro, sino que para vivir en armonía, en comunidad, y que esto nos va entonces a llevar al punto cumbre, que es a tener calidad de vida, a tener bienestar, de sentirme que no estoy en una lucha constante, sino que eh, estoy bien donde estoy y si necesito eh, moverme del lugar donde estoy, necesito decir algo, necesito cambiar algo, lo puedo hacer no como una lucha constante para estar por encima, sino una lucha para estar yo en donde me sienta cómoda. Claro, totalmente, chicos. Y algo importante, pues nosotros como psicólogos y como terapeutas que somos, algo que, por ejemplo, el profesor Román siempre nos menciona es el tema de buscar ayuda y la terapia y el apoyo psicológico, estar en grupos realmente donde se enfoquen en trabajar y ayudar el tema de la salud mental. Es muy importante, sabiendo que esto ha tenido un auge en los últimos años. Y bueno, lastimosamente el tema del tiempo, pues, es bastante corto, pero para tener por lo menos un minuto cada uno y poder dar nuestra recomendación, ¿qué recomendación? Y primero, si quieren, pueden empezar ustedes y cierro yo. Le podemos dar en un minuto y medio a las personas que pueden estar pasando por esta situación. Sí, claro, buscar ayuda terapéutica, pero ¿qué más podríamos decirle a nuestros pacientes, a los que nos escuchan, a los que puedan estar pasando por esta dificultad en el tema de la escalada simétrica? Si quieres comenzar tú, Clariani, puedes ser. Ok, perfecto, gracias. Bueno, lo primero es que siempre tener presente que se puede hacer un cambio. Siempre que querramos que algo cambie y tenemos la disposición para hacerlos, las cosas pueden cambiar. No pensar quizás que dentro de toda la nube negra ya no hay solución o que no va a haber un remedio, que ya eso no lo cambia nadie. Pensar que si yo quiero cambiar, yo puedo cambiar. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Si yo quiero que las cosas sean diferentes, entonces allí entro yo en acción y empiezo a hacer algo que sea diferente. ¿Sí? Tampoco puedo esperar que las cosas cambien porque sí, o tampoco puedo esperar que la otra persona cambie porque sí, sino que el cambio empieza desde mí. Y como les mencioné hace un rato, no quiere decir que la escalada
o intentar esa escalada siempre sea algo negativo. A veces es necesario cuando está la persona en una posición muy por debajo, donde eh, debería ser una relación que sea por igual. Entonces, buscar las formas a través de las formas de comunicación más adecuadas para entonces pedir ayuda y empezar a realizar esos cambios que la persona necesita para tener calidad de vida y que todas las otras esferas de su vida no se vean afectadas. Muchas gracias. Vamos contigo, Y, Miguel. bueno, mi recomendación sería ni 5 minutos sentarse y hacer como un insight de cuáles son los valores que me fundamentan o qué valores son importantes para mí al momento, digamos, de interactuar con una persona, con pareja, incluso con familiares. ¿Por qué menciono esto? Cada persona tiene su propia escala de valores y sabe identificar cuáles son los principales o los más importantes para cada uno. Por lo menos al momento de comunicarse o tener una interacción, supongamos que para mí es importante el valor del respeto, algo que fundamenta ah, mi, mi vida al momento de interactuar. ¿Qué tan factible es para mí transgredir ese valor en caso de que alguien más en un proceso de una discusión vaya en contra de este valor que para mí es importante? Digamos, por ejemplo, discutiendo con una persona, me insulta, tal vez cayendo en esta escalada simétrica de conflicto, yo busco insultarlo también para caer, para poder continuar con esa lucha de poder. Sin embargo, fui en contra de un valor que para mí era importante solo porque alguien más lo hizo. Al final, la escala de valor que se vio dañada fue la mía, no la de la otra persona. Tenerlo en cuenta, o sea, poder tener claro y estructurado qué valores son importantes para mí en mi vida y qué tan cierto es que los pongo en práctica. Claro, totalmente, Miguel. Bueno, y entonces para cerrar, pues yo lo que le mencionaría es el tema de la prevención. Lo mencionamos por encima, pero es muy Sí, importante prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Pues yo creo que todos los que nos están escuchando y nosotros cada uno como reflexión, podemos decir que podemos evaluar todas nuestras relaciones. Ciertamente, este es un término que se trabaja más en terapia sistémica y va enfocado a la terapia de pareja, obviamente, pero no por eso quiere decir que no podamos pensar en nuestras relaciones cotidianas con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros abuelos, con nuestros jefes, con nuestros conocidos, con amigos, y ver cómo nosotros vamos teniendo la comunicación que mencionábamos hace un momento, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, si yo me siento sumiso, si yo me siento con miedo frente a esa persona. Y cada una de estas perspectivas pues nos puede ayudar a nosotros a poder entender, a poder mejorar y a encontrar soluciones para cuando exista algún conflicto. Y si, bueno, si el conflicto es inevitable y llega a suceder, pues lo más importante es buscar ayuda profesional. Y por eso hacemos este tipo de presentaciones, porque queremos incentivarlos a todos los que nos ven a que busquen ayuda profesional si la necesitan, si piensan que necesitan hablar con alguien, si conocen a algún familiar, porque el buscar ayuda, pues es también de ser personas sabias y nos da herramientas para poder trabajar todo esto. Así que ha sido un placer poder conversar y compartir con ustedes. Estamos pendientes para cualquier próxima reunión y tocar cualquier tema que nos quieran invitar. Así que bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes, bye, colegas, gracias a quienes tienen su confianza en nosotros. Estamos a la orden para cualquier consulta. Un abrazo. bye.